tal, amigos míos? Seas bienvenido, por supuesto, que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando a la franquicia más famosa de toda España de la mano de un valenciano, el cual cada vez que graba un video relacionado con comida, yo literalmente digo que él activa un agujero negro en su cavidad estomacal, porque miren que traga y nunca se llena. Así que si no sabes nada al respecto a este tema y tampoco conoces a este susodicho, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales estarán apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Entonces, ahora sí, reaccionemos. En el día de hoy vamos a visitar la franquicia más famosa de España, comida 100% española, conocida por todo el mundo, los 100 montaditos, como tenéis ahí en el título. Esta franquicia tuvo su boom hace años, todo el mundo iba a comer ahí. Yo recuerdo cuando era más chaval también ir con mis amigos, ir con mi pareja. Como su nombre bien indica, los 100 montaditos pues estaban a muy buen precio. Se inauguró en el año 2000 en Huelva. Su creador, un sevillano, José María Fernández. Los 100 montaditos lo petó tanto que en 2011 batió el récord como la franquicia que más restaurantes abrió en un año. Nada más ni nada menos que 70 restaurantes de 100 montaditos en España. No. Con razón es la franquicia más famosa de España. Ya tiene años de haberse creado este restaurante y le fue tan bien que en 2011, como él acaba de decir, tuvo tanto auge que dijo el dueño de este restaurante: vamos a hacer sucursales por donde quiera, por toda España. Y fue el restaurante que más sucursales abrió en España en el 2011. Auténtica barbaridad. En España, a día de hoy, si no me equivoco, hay unos 350, en el resto del mundo también hay como 100 y pico. Puede que en tu país haya un 100 montaditos, si es así déjamelo en los comentarios. No creo que haya un restaurante de esta franquicia aquí en mi país. Incluso en 2011, cuando abrieron los 70 locales en toda España, empezaron a hacer su propio pan. Para que viva debajo de una piedra y no sepa lo que es los 100 montaditos, resumiendo, son bocadillos muy... Oye, Dalmau, lo que te voy a decir, me estás ofendiendo, porque yo no tenía ni idea de qué venía esto. Fíjense que pensaba que eran platos de comida, literalmente, pero no, es de panes. Y, por cierto, no vivo bajo una piedra. Pequeñitos de comida típica española. Y bueno, igual ya no tan española porque han hecho ya un mix de muchísima variedad. Antes de entrar a los 100 montaditos vamos a hacer un poquito de cardio. Tenéis nuevos regalitos, código J Dalmau de la cocina en Procis. Así que aprovecha, no solamente la suplementación te va a ayudar, sino lo que más te va a ayudar es caminar, hacer cardio, entrenar, hacer fuerza y comer bien. Luego ya la suplementación pues te va a servir. Ahora, ¿por qué es 100? No entiendo. Es que antes, en sus inicios, eran 100 panes que te servían para que tú te comieras. Y se quedó eso de 100 montaditos. Pues aquí estaríamos dentro de los 100 montaditos y esta es la carta que nos ofrecen. Esto tranquilito, hemos venido una hora, ¿qué hora es? 4:30. 4:30. Y a ver, bueno, lo que nos ofrece los 100 montaditos son 100 montaditos un poco... No, literalmente, ya entiendo de dónde es que viene el 100. Es que son 100 tipos diferentes de panes con comidas típicas españolas y quizás ya mixtas a la fecha de grabación de esta video reacción que te ofrecen en su menú. Sí, todos son montaditos, ¿no? O tienen las ensaladas, tienen para picar, nachos por 2 euros, patatas fritas, las salchichas, palomitas de pollo, palomitas de queso gouda. Me encanta. Palomitas. Cuando están diciendo palomita, ¿es palomita de maíz? No. Debe ser como un tipo de croquetica. Vuelve la euromanía. Ah, los miércoles y domingo, hostia. Hoy es jueves, mierda. Toda la carta, bueno, casi toda, 1 euro. Bueno, pues es un jueves, así que nada, vamos a pagar. Bueno, de normal la carta, o sea, toda la carta estaría 1 euro. Bueno, casi toda, lo que pone aquí. Vamos a ver, ya sabéis, aquí un servidor es sincero y os va a decir lo que hay. Aquí he hecho muchas colaboraciones, muchos creadores de contenido. Yo no, ya sabéis, aquí no metemos y decimos lo que hay para bien o para mal. No os voy a leer los 100 montaditos porque...
no terminaríamos hoy el video. Montadito número 1, jamón, gran reserva con aceite de oliva virgen extra. Montadito 2, tortilla de patatas. Tienen muchísima variedad. Yo no recuerdo ni la última vez que vinimos. Cuando trabajamos en la hostelería y teníamos algún tiempo de descanso para comer algo así baratico, pues veníamos a los 100 montaditos, la verdad. La cerveza estaba muy bien de precio. En su momento yo creo que tuvo mucho éxito por eso, porque la cerveza era económica, el montadito pues, era barato. Y ahora las jarras heladas, cuesta 1,5 € y la grande 2 euros. Vale, esto funciona tal que así. Aquí te... Pero, a ver, según estoy entendiendo y lo estoy escuchando bien, aquí todos los precios están relativamente entre 1 euro y 5 euros. O sea, de cierta manera no lo veo un poco caro. Pero bueno, ya él está diciendo que en sus tiempos, quizás cuando esta franquicia estaba en el boom de verdad, los precios eran más asequibles que lo que son ahora, ¿sí? Porque además estoy viendo este restaurante así de fondo y no parece un lugar cualquiera. Esto está bien diseñado, tiene buenos colores, buena apariencia. O sea que aquí las cosas no deben ser tan baratas en estos momentos. Tienes un libretito, una hoja donde están los 100 montaditos y vas tachando los montaditos que quieres, te lo entregas al trabajador, el trabajador o comanda la cocina y estará diciendo, pero ¿por qué me viene un capullo a grabar vídeos? Yo estoy aquí a las 4:30 tranquilamente trabajando. Se paga antes de que te sirva, ¿no? Rollo fast food. Bueno, claro, aquí das tu nombre y hay gente que trolea a... Pero esto es curioso, ¿eh? Esto es rollo de Starbucks también. Rollo que haces la coña de me llamo Elber, apellido Galarga. Entonces, claro, luego es gracioso cuando lo pones con tus amigos y Elber Galarga. Me hiciste una, ¿Qué te dije? la Hannah Montana. Anécdota. El primer día que la conocí, ¿cómo te llamas? Me dice, no la conozco de nada, ¿eh? Me dice, Joana. Y yo, yo Juanjo. Y dice, pero yo Joana. Y yo Juanjo. Joana, o sea, yo decía, ¿te llamas Ana? Y dice, no, Joana. Y dijo, vale, este tío es retrasado mental. Y ya. No, ella incluso habrá dicho, no sé qué hago con él, ni por qué estoy aquí dejando que me enamore. Digo, si es su pareja. Acabó conmigo. Así la conquisté, chaval. Pues bueno, yo con la coña pues siempre estoy vacilando con Joana, pues me invento ahí Johannesburgo. Johanna Montana. Entonces puse el nombre de Johanna Montana. Empezó, Johanna Montana. Y ya, ay, qué vergüenza. Así que nada, vamos a hacer nuestro pedido en los 100 montaditos. 10 montaditos, palomitas de queso y los nachos. Ven lo que digo siempre, cada vez que grabo un video de comida, él como que activa un agujero negro en su estómago. ¿Qué ser humano normal, promedio, se come este plato de comida? En este caso no es como si fuera una comida, es como si fuera una merienda, digo yo. Pero ¿quién se come todo esto? Miren la cantidad de panes que él trajo para él consumir. No es fácil. Es como decimos aquí, un barril sin fondo. Hechas y nunca se llena. ¡Ah! Me manché. Te tengo la solución. No tendrás por ahí el Viking Spring. Cuando os dije que esto era la polla. La mejor promo. 10% de descuento. Código ALMAU10. Viking Spring. Hazte con él. Y empezamos el día 344 con mi dieta de recorte. Hoy vamos a comer unos pequeños montaditos con unos totopos que le he pillado a mi hijo. 20,50. Decidme cómo lo veis. Vamos a probar todo rápido para que no se enfríe. Las palomitas. Ay, Dios mío, ya empezó esto, señores. Lo que siempre les digo, ya estoy aquí que se me está revolviendo el hambre y produciendo saliva, no sé a cuánto galones por minuto. 2,5 €. Queso fundido por dentro. Está bueno. Fijaros, quesito Gouda, eso si lo pillas. Ave María. Ustedes vieron eso que yo acabo de ver. La calidad de esta palomita de pollo, ¿eh? ¿Cómo que se llama? Pero bueno, la salsita. Mermelada de fresa. Está rico, la verdad. Cosa jamás. Los nachos. 2 €, totopos en bolsa, con crema cheddar y esto que es bacon. El queso está frío, que no me mola, claro, no lo pediría, porque el bacon también está frío. Si estuviera el bacon tostadito, está todo frío, a mí no me mola. Nacho suspendido. Hot dog con salsa barbacoa y Kiko Rivera. La salchicha está rica, tío. El pan está tostadito. 1,30. Está bueno, pero no para 1,30. ¿Tú creas? Es relativo, ¿eh?
Tiene un porrón de salsa, 1,10 €. A ver, lo que me sorprende, yo pensaba que el pan iba a ser un poco desastre, pero el pan está rico, el pan está tostadito, no me sabía qué va, la verdad. Pues este resulta que es chistorra con salsa brava. Madre mía, ya entiendo por qué es que todos los precios van desde 1 euro hasta 5. Quizás es que lo que te venden es el pan con ya los ingredientes adentro. Entonces, eso es lo que vale 1 euro. Ya entiendo por qué. Es que quizás en su momento de franquicia se elevó tanto, es que estaba relativamente barato. 1,60. Es que lo digo, no está mal, me mola el pan. O sea, repito, el pan está muy rico porque está crujientito y se come muy bien. Tiene su toquecito de salsa brava, tantito leve y la chistorra, pues bueno, 1,60 esto. No, yo lo veo muy caro. Queso camembert con chistorra, 1,30 €. No, la verdad es que estoy viendo ya todo lo que acerca. Fíjense que en los que están en el plato, de cierta manera pareciera que son un pan grande, pero cuando él lo coge en la mano, es como si fuera casi un bocado. O sea, que él hace así y ya se comió ese pan. Está la chistorra por dentro. Y este me gusta más. Porque es que... 1,30, ¿no? Este me ha molado más porque el de la salsa brava predomina mucho el sabor de la salsa brava. Bueno, mientras terminan de robar aquí, la tortilla de patata con alioli. 1,30. 1,30 €. En un bar tienes un pincho de tortilla por un poco más y un pincho bueno, ¿no? No está mal, pero es más como tortilla un poco de súper, por así decir. Siguiente, lomo al ajillo y mayonesa. Esto parece un... Ave María, miren qué clase de pan más rico este que se está comiendo. Oye, estoy aquí, señores, sufriendo. Yo no sé por qué yo hago este tipo de videos. La verdad que yo no lo entiendo. Para mí que yo soy casi masoquista de la comida. Porque cada vez que hago un video relacionado con este tema, lo que hago es sufrir. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. completo. Lleva mucha mayonesa. Está rico, para el uso tiene mucha mayonesa, pero muy bueno. Y de carne, pues bueno, no está mal, ¿eh? Bien de cantidad. Hamburguesa con cebolla caramelizada y miel. 1,30. Hamburguesa que te comes en 2 bocaditos. 1,30, que mierda. La hamburguesita y nana. Esa hamburguesa casi está transparente de lo finita que estaba. Salsa mostaza, miel, carne sin más. Pues no está mal. Carrillera vino tinto, este tiene que estar espectacular. 1,10. Un poco escaso, la verdad. No me ha molado el de carrillera. O sea, no me sabe ni a carrillera. Pollo con salsa cajún y patatas paja. No es tan mal. Es como al final comer mucho pan, ¿no? No vas a comer mal, pero al final, yo qué sé, lo único que los ingredientes son más pobrecitos, no es que estén muy cargados. Pollo tandoori. Vamos a quitar el hambre así un poco, tomándote una bebida. Fíjense, ahora que estoy viendo bien estos panes, me estoy acordando. Estos tipos de panes aquí en Cuba lo hacen en las panaderías, pero son fundamentalmente para cumpleaños y actividades, que son unos panes que son, cuando viene a ver, de este tamañito. Y entonces estos son los panes ideales para hacer bastante en producción y luego darlo en cumpleaños, alguna fiestecita. Te vas de gira para un río, para una playa, son estos panes los que te llevas, porque son chiquiticos, los puedes rellenar con facilidad con cualquier de sus productos, no sé, lo que quieras agregarle, y te lo puedes llevar, que es mucho más fácil llevarse este tipo de panes que quizás llevarte una barra de pan así, o un pan así, no sé si me hago entender. No, la vida cuesta 2 euros, un montadito mínimo 1,10. Entre que te pilles un par de montaditos y te vas a 5 pavos. O sea, por un poco más no tiene nada en ningún lado. Como opción para comer cositas variadas, pues bueno, está bien. Lo vas a encontrar mucho mejor en un bar, porque vas a comer el producto tal cual. Esto al final son como montaditos. Hay sitios que con una bebida de 2 euros, esto te lo ponen. Aún así, lo bueno que están ricos, o sea, las cosas como son. No son aquí un desastre. Hay algunos que sí que, sinceramente, tú pedirías, lo que hemos probado, pediría de nuevo un par de ellos. Vamos a probar las siguientes fases y a ver si sabemos cuáles son. Si me muevo mucho es que me duele la lumbar. Es súper incómodo. Así que nada, vamos a marchar los siguientes platos. ¿En serio que tú vas a comer más platos de comida? Yo no te lo puedo creer. No. 14,20. Pues a los... ¿cuánto era? 25,50 y que sumarle 14,20. 17 montaditos, más los entrantes, bueno, pues y una bebida cada uno, 40 euros. Pues aquí tenemos el campero. Bocadillo típico malagueño. Ahí está.
Tengo que ir a Málaga, tío, a probar el auténtico campero. ¿Eso sería un campero para vosotros? ¿En miniatura? A ver, yo le han puesto campero por poner porque falta de todo, ¿no? Malagueño, decidme qué opináis del campero este. Siguiente. Yo creo que de ese pan, lo único rico es el pan. No sé si ustedes lo llegaron a escuchar como lo escuché yo, lo crujiente de recién quizás salido del horno que tiene este pan. Serranito, si no me equivoco, bocadillo típico de Sevilla, famoso en mis canales por Mercadona, ya lo probamos. Le han puesto el nombre, se han inventado todo. Bueno, 2 pavos también, ¿no? No está mal, está rico. Bueno, ¿te gusta el campero? El campero sabe mucha salsa. Está más rico, lo único que la cebolla está un poco fría. Pulled pork con crema camembert, 1,60 €. Sabe mucha salsa barbacoa. La carne. Yo a la conclusión que he llegado es que venir a comer en este restaurante, vamos a llamarlo así, de esta manera, es como que probar todo en versión gourmet. Todo en pequeñas porciones. Se come bien, sabe muchísimo salsa barbacoa, pero no está mal. Vamos a por el empotradito. Me hace mucha gracia cómo lo han metido aquí tú. Literal, lo han empotrado. 80. Me quedo con el de chistorra, antes que el chorito. A mí no me ha terminado. Malo no están, es decir, pero está muy blando. La textura es como un poco desagradable. Salmón, menudo mejunje de montadito, chaval. Salmón por aquí, salmón escaso. Si te gusta el salmón está bien, pero no vendría los 100 montaditos a por un montadito de salmón. El número 100, el montadito más grande, supongo, es un hot dog. Sobresale, fijaros, la salchicha del montadito. Salchicha, es un salchichón. Si te apetece un hot dog, que no es un hot dog, es un montadog. No está mal, ¿eh? Te quedo entre este y el de chistorra, fíjate tú, porque la salchicha no está mal. Hemos probado el número 100, pero hemos dejado el último, que no es el número 100, no lo entiendo. Uno de chocolate, que está entre medias por ahí. ¿Qué? Na. Yo no puedo creer que esto sea un pan de chocolate. Porque si esto es un pan de chocolate, señores, ya yo no sé qué puede pasar, realmente. Porque jamás en mi vida había oído hablar de este término, pan de chocolate. Los montaditos dulces, 1,80 es un pan con chocolate y mermelada de fresa. Hoy me acuesto en la cama y no voy a llorar. Sí, lo digo porque aquí hay una frase que siempre se ha dicho, no sé de dónde salió, que se dice que si no aprendes algo nuevo a la hora de acostarte, tienes que llorar. Y entonces hoy yo no voy a llorar porque he descubierto que existe un pan de chocolate. Pide esto, tío. Da la cara. Si pide esto, tío, yo lo pido, ¿qué pasa? No, ¿qué problema tiene? Píntate la boca. Es que es pan con chocolate y mermelada, pero mermelada ultra procesada. Ahí tenéis, no todos los montaditos, es inviable que yo me coma todos los montaditos, pero al final hay muchos que son prácticamente similares. Nos hemos dejado 40 € y al final lo que estás comiendo es muchísimo pan. Yo con 40 €, pues oye, al final son 20 por cabeza, te vas a cualquier lado y comes. No, la verdad que con 20 € vas a cualquier bar, comes y te llenas posiblemente más de lo que te has llenado aquí. Porque aquí todo es gourmet. Muy bien, con 40 €. Lo bueno es que son montaditos. Bueno, si te antoja alguna cosita de estas, pues las tienes en pequeñas dosis. Está bien que estén estas opciones para el que le guste. Dejadme en los comentarios qué opináis. Yo recuerdo que me gustaba mucho hace años. No sé si es que al probar ya, que no soy aquí yo tiquismiquis, yo a mí me gusta cualquier comida, lo tengo en cualquier lado. Pero No es que te gustaba hace años y ahora ya no te gusta. Y yo voy a tratar de explicar qué es lo que te pasó. Antes eras más pequeño y tu estómago era más chiquito. Creciste, tu estómago creció y entonces te pusiste a subir, te creaste un canal de comidas y entonces en esos videos de comidas lo que te sirve es para un dragón, literalmente. Entonces tu estómago siguió creciendo a otras magnitudes. Como ya acabo de decir al principio del video, que parece que tú cuando comes lo que activas es un agujero negro porque tragas y no te llena. Y por eso a lo mejor es que no te sientes satisfecho con estos montaditos. Si al probar mucho tipo de comida, pues o bien mi paladar ha evolucionado o ha empeorado los 100 montaditos. No lo sé. Dejadme en los comentarios que lo hayáis probado hace años y ahora si mantiene la misma calidad que antes. Yo creo que no. Lo mejor de
100 montaditos, concretamente este. Los trabajadores, súper majos, nos han explicado todo y la verdad que se han portado súper bien. Ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, déjame un buen like y si no estás suscrito, suscríbete, porque ahora sí, palabrita del niño Juan José, que el próximo vídeo me vais a ver a tomar por culo en un país muy lejano. Yo nunca me hubiese imaginado que la franquicia más famosa de toda España estaba relacionada con estos restaurantes que lo único que te sirven literalmente es pancito de cumpleaños, o por lo menos esa es la denominación que nosotros le daríamos aquí en Cuba, que parece que le fue tan bien en sus inicios que miren lo que se ha convertido. Es la franquicia más famosa de España, tiene sucursales en toda España y me imagino que alrededor de toda Europa, y rompió récords en este propio país con la mayor cantidad de sucursales abiertas en un año. Parece que ningún otro restaurante ha logrado realizar esta hazaña. Entiendo también cómo llegó a esto a ser tan famoso, y es que en estos momentos del 2024 cada panecillo de esto con comida, con rellenos típicos de España, pero que en estos momentos son mixtos, son de cierta manera baratos, porque todo cuesta €1, €1.50, €1.15, o sea, están relativamente asequibles para todas las personas. Imagínense esos tiempos allá para el año 2000 o 2001, 2002, cuando reciente España comenzaba con la moneda del euro o con el real. No sé ustedes si han visitado este lugar, qué les pareció este video, si sufrieron igual que yo, porque aquí, a pesar de que hubiera un panecillo que estaba en falta de más relleno, estaban como que le ponían algo, pero como para que se salpicara, pero no para que se sintiera lleno. No sé, díganme ustedes, ¿qué creen de este lugar? No te olvides que si llegaste hasta esta parte del video, te suscribas y actives la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguna de mis reacciones. Te recuerdo que de no hacerlo así, corres el riesgo de que no te vuelva a aparecer otro video mío. No te olvides comentar y por supuesto regalarme tu like para que este video llegue a una mayor audiencia. Y por supuesto que si te perdiste mi último video, te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.